Los arqueólogos desenterraron en Arad la mayor colección de cerámica de tiempos bíblicos, que incluye más de 200 objetos con inscripciones. Algunas confirman los datos bíblicos relativos a las familias sacerdotales. Por ejemplo, un fragmento de cerámica menciona a los hijos de Coré. Los encabezamientos de algunos salmos atribuyen específicamente estas composiciones a los hijos de Coré. Otras inscripciones mencionan además a las familias sacerdotales de Pashur y Meremot. Jesucristo atestiguó que los sucesos ocurridos en el desierto fueron realidad. De acuerdo con el libro bíblico de Números, Balaam, hijo de Beor, se alquilaba como profeta. Al norte del río Jaboc descubrieron fragmentos de yeso con escritos semíticos antiguos. Eran parte de una inscripción bastante larga en una pared. Ahí decía que Balaam, hijo de Beor, era vidente de los dioses. A unos cuantos kilómetros de Beerseba se encontró toneladas de mineral de hierro de calidad inferior y 1,5 kilómetros de mineral excelente. La Biblia indica que antes de que David conquistara Jerusalén, la ciudad estaba gobernada por reyes cananeos. Algunos eruditos pusieron en duda tal afirmación. Sin embargo, en 1887, una campesina encontró una tablilla de arcilla en Amarna, Egipto. Con el tiempo se encontraron en la zona 380 tablillas que eran parte de la correspondencia diplomática entre los reyes cananeos y los reyes de Egipto, Amenhotep III y Akenatón. Entre los documentos aparecieron 6 cartas de Abdi Eba, el gobernante de Jerusalén, que tenía una guarnición de 50 soldados egipcios. Según la Biblia, Jericó fue la primera ciudad que Josué conquistó cuando introdujo a los israelitas en la tierra de Canaán. La cronología bíblica indica que la ciudad cayó en 1473 a.C. Después de la conquista, Jericó fue quemada completamente y luego quedó deshabitada por centenares de años. El profesor John Garstan excavó donde se creía que había estado Jericó. Descubrió que los muros habían caído como por un terremoto y la ciudad había sido quemada completamente. Garstan supuso que esto había ocurrido alrededor de 1400 a.C., una fecha que no dista mucho de la fecha bíblica para la destrucción de Jericó. La arqueóloga Kathleen Kenyon hizo otras excavaciones en Jericó. Ella identificó una destrucción grande de Jericó en el siglo XVI a.C., pero dijo que no había ninguna ciudad en la ubicación de Jericó cuando la Biblia dice que Josué había invadido el país. Pasó a informar de otra destrucción que pudiera haber sucedido en aquel lugar en 1325 a.C. John Bimson reexaminó la destrucción de Jericó. Según él, aquella destrucción no solo armonizaba con el relato bíblico de Josué sobre la destrucción de la ciudad. El cuadro arqueológico de Canaán en conjunto también encajaba perfectamente con la descripción bíblica de Canaán, cuando los israelitas la invadieron, y propone que dicha destrucción realmente tuvo lugar a mediados del siglo XV a.C., durante la vida de Josué. El Dr. Brian G. Booth examinó de nuevo la prueba disponible acerca de Jericó. El Dr. Booth menciona una capa de cenizas de 1 metro de espesor, lo que muestra que se había juntado todo el combustible posible para lograr una destrucción cabal. A los fragmentos de objetos de cerámica que estaban entre las cenizas se les ha dado la fecha cerca de 1473 a.C., la fecha de la batalla de Jericó según la Biblia. Un dato curioso de estas excavaciones es que hallaron provisiones de dátiles, cebada, avena, aceitunas y otros víveres carbonizados por las llamas y cereal sin tocar en las casas de la antigua Jericó. Los arqueólogos no han descubierto nada igual en Palestina. A veces encuentran 1 o 2 vasijas con grano, pero nunca cantidades tan grandes. El hecho de que se encontrara tanto alimento entre las ruinas de Jericó demuestra que fue sitiada durante poco tiempo, tal como dice la Biblia. La Biblia dice que los israelitas tenían buenas razones para no llevarse el grano de Jericó. Dios les había ordenado que no lo hicieran. También dice que atacaron justo después de la cosecha, en marzo o abril, cuando abundaba el grano. El relato bíblico también manifiesta que los muros habían de caer, pero aparentemente no toda la sección, porque la casa de Rahab sobre el muro iba a permanecer como lugar de seguridad para ella y su familia.
Se halló que los muros dobles que rodeaban la ciudad se habían caído colina abajo, como si hubieran sido volcados por un terremoto. Se habían edificado casas sobre travesaños que unían la parte superior de los dos muros, y en una sección parte del muro todavía permanecía en pie, y podría haber sido donde la casa de Rahab había sido preservada en la catástrofe bíblica. Los arqueólogos también calcularon que no había habido ninguna reconstrucción sustancial de la ciudad hasta 500 años después. Esto sería alrededor del tiempo del rey Acab, cuando dice la Biblia que fue reedificada. Otra ciudad de interés es Gabaón, ubicada a 9,6 kilómetros de Jerusalén. Los gabaonitas le pidieron la paz a Josué, quien los puso a trabajar buscando agua. Y es que la característica más llamativa de Gabaón es su abundante suministro de agua, un manantial principal y 7 más pequeños, coincidiendo con el relato bíblico. En tiempos de Josué se dijo que la ciudad de Azor, en Galilea, era la cabeza de todos estos reinos. Las excavaciones practicadas en la zona han demostrado que en su día la ciudad ocupó unas 60 hectáreas y debió tener una población numerosa, por lo que debió ser una de las ciudades más importantes de la región. La Biblia cuenta que Josué quemó la ciudad cananea de Azor en el fuego. En las excavaciones de dicha ciudad, los arqueólogos encontraron 3 templos cananeos completamente destruidos. También desenterraron pruebas de que la ciudad había sido quemada en el siglo XV a.C. Estos descubrimientos concuerdan con lo que dice la Biblia. En lo que antiguamente fue Samaria, un equipo de arqueólogos encontró trozos de cerámica del siglo VIII a.C. Se consideran con buena razón una de las colecciones de información epigráfica, es decir, procedente de inscripciones del antiguo Israel, más importantes que se han conservado. Su importancia no se debe al contenido, sino a su extenso inventario de nombres de personas, clanes y lugares geográficos. Cuando los israelitas conquistaron la tierra prometida y la dividieron entre las 12 tribus, Samaria quedó en el territorio de la tribu de Manasés. Josué indica que 10 clanes de Manasés, a través de su nieto Galaad, recibieron lotes de terreno en esa zona. Estos trozos de cerámica conservan 7 de esos nombres de clanes, aquellos de los 5 hijos de Galaad y los de 2 nietas de Efer, a saber, Oglá y Noá, lo que confirma la relación entre los clanes de Manasés y el territorio donde, según indica la Biblia, se establecieron.